Entonces, esas guerras que son todas internas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos comunicarles a todos los que nos están escuchando cómo ganarle esa batalla? Porque es una realidad que estamos en guerra muchas veces cotidianamente. Sí, voy a responder la pregunta tácita, pero luego la tengo que explicar. La Bien, manera de ganar esta guerra es no participando en ella. Porque en las guerras no hay ganadores, eso es una mentira. Eso es un paradigma de la estupidez que nos vendieron y hemos aceptado desafortunadamente. Realmente todas las naciones pierden porque el que gana es el gobierno para luego aumentar su territorio y nombrar nuevos países y usufructuar el territorio que no era de él. Esas guerras siempre son para robar, pero ¿quiénes son los que perecen siempre? Las naciones. Las naciones son las que ponen los muertos, las naciones son las que ponen las víctimas, las naciones son las que ponen los damnificados, no los ponen los gobiernos, los ponen los pueblos que vivimos en las naciones cuyos gobiernos entran en conflicto. Las víctimas somos nosotros, la realidad. Y para poder ganar una guerra no podemos estar de acuerdo o en parte del un bando o del otro porque ahí vamos a perecer apoyando a cualquiera de los dos. Ellos no van a morir, nosotros sí. Ese es el juego en el que nos han tramposamente implicado a todos. Así que tenemos que abstenernos, tenemos que interesarnos más en la vida y no en las ideologías o en quién va a ganar una guerra absurda. Eh, y la manera de separarse, ahora sí voy a entrar a la espiritual. Luego hablamos un poquito de la bélica si es que es necesario, pero esta es la importante. Vamos a las casas, las familias, entre esposos, vamos a la guerra que existe entre los hijos, por lo que ellos creen y quieren que se debe hacer y los que los padres creen y quieren, por lo que tradicionalmente el padre tiene en su mente sobre cómo educar a su hijo de acuerdo a cómo lo educaron a él, en lo que le gustó o no le gustó de lo que hicieron sus padres o sus abuelos y quiere cambiarlo con su hijo. Pero eso choca con una realidad actual que no era la misma de la generación anterior, ni del anterior, ni del anterior. Y el no comprender al hijo en el mundo que tiene que experimentar la vida, que es distinto al que el padre vivió, genera siempre un choque razonativo que produce conflictos. Y cuando esos conflictos no se saben gestionar, ¡pah!, hay rupturas. Infortunadamente esas rupturas existen hoy en día por doquier. Las familias están fragmentadas, padres e hijos, y lo peor, los matrimonios. Esta situación, yéndonos al fondo, es o obedece no solo a una situación ideológica o de tradiciones que no se entienden en cuanto a la realidad, sino que generan en el corazón resentimientos. Entonces, si el esposo le dice a la esposa algo que la maltrata, ella se siente herida y es natural, indudablemente, pero la respuesta de ella va a ser en lo cotidiano, en lo que es general, equivalente al maltrato que le dio. Entonces, empieza una guerra de palabra y ni hablemos de lo que puede suceder después. Eso genera heridas que quedan abiertas y producen separaciones. Y aquí es donde viene el punto gravísimo, genera odio. Y si aparece el odio, que no es un enojo, enojarse es una emoción que va y viene, pero el odio es un resentimiento que queda y hace que el corazón se endurezca, digamos que se entenebrece y un corazón bajo esas condiciones, más difícil le es enfrentar las situaciones de su realidad con cualquier persona en la convivencia o con el mundo y sus situaciones. El odio es el problema, es el punto al que quiero llegar con la explicación. Y si hay odio en nuestro interior, tenemos un problema de guerra espiritual gigantesco entre nosotros y con nosotros mismos. Digamos que allí podemos centrar todo el problema de guerra espiritual que existe, el odio que se implantó. No somos naturalmente proclives al odio. Eso es una mentira ideológica que nos establecieron de antaño por otras, digamos, teorías que existen, psicológicas y demás, y sociológicas. No es cierto. La naturaleza humana del corazón es tener un ser interior desprovisto de toda amargura, de todo odio y de toda oscuridad. Naturalmente somos así, pero nos lo han implantado generacionalmente con situaciones atroces y digamos que nos entrenaron muy bien para responder egoístamente o agresivamente a cualquier agresión que venga hacia nosotros. Ahí tenemos una situación que es una realidad que tenemos que aprender a enfrentar.
En una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, él le comentó o le dijo que teníamos que aprender a nacer de nuevo. Y está incluido entonces esta forma que estás teniendo vos de comunicarnos, nacer de nuevo, ¿no? Que en ese momento y hasta en estos días, ¿no? A veces la gente queda regulando ahí pensando cómo es esto de nacer de nuevo, ¿no? Entonces, y le aclara, no es desde la materia, es desde el espíritu. Entonces, creo que lo que estás diciendo tiene mucho que ver con eso, porque únicamente comunicándonos desde el espíritu podemos lograr vencer estos resentimientos, este odio, y como siempre decís, desde el corazón, ¿no? Em, ¿Qué te parece que a los seres humanos nos mantiene más dormidos en este sistema que estamos viviendo? Que muchos le llaman Matrix, como Sí, decía Jacobo Grünberg, eh, eh, está este entramado que hay. ¿Qué pasa que estamos así? Que muchas personas ni siquiera piensan que tienen un espíritu o que existe el alma, solamente piensan que son un cuerpo. ¿Qué qué nos mantiene dormidos? ese entrenamiento al que me refería ahora, nos han entrenado muy bien en los asuntos tangibles, lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye, lo que se puede comprobar su existencia solamente tocándolo. Pero no nos entrena este mundo para ver lo invisible, que es anterior a lo visible. Y lo invisible es lo que anima lo visible. Vamos, la prueba está en nuestro cuerpo. Cuando el espíritu se vaya del cuerpo, el cuerpo se va a morir. Lo van a enterrar en un agujero o lo van a cremar. Es la prueba fehaciente e irrefutable de que el espíritu es lo que importa, no el cuerpo. Pero las personas solo se ven los cuerpos. Las personas solo se Perdón, ven Gabriel, las... perdón, estás pixelado. No sé si vos tenés buena conexión, pero puede ser que se pixela mucho tu imagen. Perdón que te corté, pero no quería que te veas así pixelado. Ah, no te preocupes, pero ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Entonces, es la incapacidad de ver lo que está detrás de la mirada del que yo te estoy viendo y te estoy viendo perfectamente, nítidamente. Detrás de esa mirada hay un ser, un espíritu, un alma, un corazón que independientemente al cuerpo y a los efectos del tiempo o del clima en el cuerpo, ese ser es lo que lo anima. Las personas no se ven en el ser, las personas se ven solamente en la apariencia. Y así se hacen novios y luego se hacen matrimonios y luego se hacen divorcios. O posiblemente se llegue hasta los últimos días con la misma persona, pero qué tragedia es que se llegue a la ancianidad con la misma persona y nunca se le haya visto el ser y el corazón. Y qué maravilla es que se llegue a viejitos y sin importar arrugas o canas puedan amarse, puedan quererse y puedan saber que son el amor de la vida. Pero es más maravilloso que eso suceda en los jóvenes, que alguien pueda ver a una mujer que es hermosa, pero la vea por dentro antes que por fuera y se enamore del ser antes que del cuerpo. Ese tipo de maravillas son las naturales, son las que en otros mundos habitados con superior cultura suceden de forma natural y cotidiana. Es una anomalía y hasta una vergüenza que esta humanidad no proceda de esa manera, sino que todo sea movilizado por las formas y no por el fondo. ¿A qué obedece eso? Al entrenamiento que nos dieron. Entrenamiento me refiero a lo que tú has llamado Matrix, que todo el mundo entienda el término. Este mundo está diseñado para que pensemos y actuemos de acuerdo a cálculos aritméticos y a necesidades materiales de la vida. Ese es el problema. Sin embargo, no significa que nosotros tengamos que ser esclavos y que no podamos salir de allí. Despertar entonces, porque hacia allá va la pregunta que me has hecho, implica darse cuenta de que eso no es real, de que lo real está por dentro y que en quien debo ver primero esa realidad es en mí. Si yo la puedo ver en mí, yo puedo cambiar lo que no me gusta de mí. Yo puedo destronar los defectos que me hacen miserable a mí.
en lugar de querer cambiar a otras personas, que es recurrentemente la práctica de las personas, me tengo que cambiar a mí para que lo hermoso que tenga, que todos tenemos algo hermoso por dentro siempre, pueda manifestarse. Ese ser, esa alma, es la que se debe manifestar. Cualquier persona que se dedique a entrenarse en su ser interior, en su corazón, y en practicar el amor y la bondad, esas cualidades van a aflorar sin esfuerzo, de manera natural. Y allí comienza a cambiar todo, que yo pueda ser un poquito más amoroso cada día, que pueda perdonar o que aumente mi capacidad de perdonar un poquito cada día, que aumente mi capacidad de comprender a otro un poquito cada día. El mundo es mejor si a cada quien hiciera eso, no esperar a que otros hagan cosas, al final nunca hacen, y es el caso de los poderes que gobiernan el mundo. Adelante. Claro, importante. Y nosotros en lo que es coaching decimos siempre que la palabra crea realidades, ¿no? Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos realmente enseña cómo el otro te tiene que tratar. Entonces, ¿qué función tiene o qué sentido tiene la palabra en el cambio de conciencia de la humanidad hoy? Eso sí es una gran pregunta, porque muchos son conscientes del poder de la palabra, pero realmente no comprenden lo que significa. Entonces, Santiago, uno de los apóstoles de Jesús, indudablemente que fue mucho después de que él resucitó y los dejó, entre comillas, que se fueron escritos los evangelios, Santiago en su carta escribió algo maravilloso. Habla de la lengua. Dice que es el órgano muy pequeñito del cuerpo, pero es el más poderoso del cuerpo. Que con la lengua, siendo tan pequeñita, se han generado las más terribles guerras que han existido sobre la tierra, que puede ser utilizada para la destrucción como para la elevación. Y que solamente los que aprendan a hacer el uso de su lengua son llamados verdaderamente hijos de Dios. Así lo dice. ¿Qué significa esto? No se trata de que la palabra esté acomodada a conveniencia personal en un plano de cortesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los valores éticos que nos enseñan en el colegio y hasta en la universidad para tratarnos empáticamente entre nosotros. Voy a decir algo que puede ser aturdidor para muchos, pero eso es una hipocresía gigantesca. Es que no podemos tratarnos hipócritamente solo porque en el trasfondo buscamos una conveniencia en esa relación y por eso tratamos bien o mal a alguien por conveniencia. Eso es hipócrita, incluso si lo practicamos con desconocidos o aún peor con los más cercanos que decimos amar. La palabra verdadera, el verdadero uso de la lengua, se da cuando lo que decimos con ella sale del corazón y es la transparencia absoluta y la perfección de la palabra, solamente cuando sale del corazón. Entonces retomemos a Jesús, ya que hablé de Santiago, pues hablemos un poquito de Jesús en ese sentido, en ese horizonte. Él dijo que lo que entraba por la boca no contaminaba al hombre, porque en su época, como en la nuestra, había muchos preocupados por la comida. Y el contexto del pueblo judío la ley mosaica es muy prohibitiva. Jesús entonces les aclaró, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, más bien es lo que sale de ella, porque sale del corazón. Porque en el corazón están los malos pensamientos. Fíjese que él dijo que el corazón piensa, y sí, es una verdad, hoy en día verificable científicamente. Están las emociones turbias, están los adulterios, está la idolatría, o sea, el corazón es un vórtice de energía que concentra toda la luz del universo dentro de nosotros, pero si lo contaminamos, puede ser el receptáculo de toda la negrura del odio y el resentimiento. Y si de acuerdo a ello movemos nuestra boca, lo que va a salir de ella es destructivo y es mentiroso y es terrible. Infortunadamente eso es cotidiano en el planeta Tierra. Lo vemos en los políticos, la utilizan a conveniencia. Lo vemos en los líderes religiosos, la utilizan a conveniencia. Lo vemos en cualquier persona que se pare en un estrado para engañar a otros, la utiliza a conveniencia. Y vemos cómo ese modelo se traslada a las personas en sus empleos, en sus relaciones, que suelen ser desafortunadamente por conveniencia.
Cuando desaparece la conveniencia y nos interesamos de forma transparente en otra persona, ahí está este órgano, porque es un conjunto de órganos, ya funciona para lo que fue creado, para decir la verdad, para reconfortar, para enaltecer, para exaltar la virtud de otros, pero la más grande, para enseñar. Eso debería ser lo único para lo que se usa la boca, aparte de comer y besar. Debería ser lo único. Y en individuos especiales como esos que estoy describiendo, Sí, esta boca nunca se mueve para causar traición, nunca se mueve para causar una ofensa, nunca se mueve la lengua para decir una mentira, para destruir a otros. Es allí, en esa cualidad maravillosa, que por fin la palabra se convierte en un verdadero verbo o substancia de espíritu que mueve el universo, porque eso es en otros mundos. claro, esa es la verdadera importancia. Quiero hacer un paréntesis porque te están saludando tanto, Gabriel. Yo no sé si llegás a ver la cantidad de gente que te sigue y te saluda. Quiero mandarles a todos un beso grande y agradecerles la presencia porque siempre, como dije antes, es imperdible. Cada video que me aparece donde estás me lleva siempre una reflexión. Em, Abrazos a todos los que nos están viendo. Saludos para todos. En este saludo a todos porque fue constante eh, y les agradecemos, de verdad, de corazón. Em, Siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando, ¿qué importancia le daban en el siglo I los esenios, que era una de las comunidades que estaba en el Mar Muerto, a esto que acabas de decir, porque ellos no comulgaban con el tipo de religión que estaban teniendo, porque ellos no entendían de que tenía que ser una religión, un dogma. Entonces ellos se trataban como ellos eran el templo, pero ellos en su hacer, en las comuniones del día, de la tarde, de la noche, en todas sus entregas, en lo que se alimentaban. O sea, yo he estudiado mucho la vida de los esenios y realmente entiendo por qué Juan el Bautista tenía tanto de ellos y hasta quizás Jesús también, porque ellos no entendían la vida de la misma manera que las entendían los fariseos, sin eh, tildar a ninguna comunidad como de mala o buena, sino que no compartían la ideología. Y yo rescato lo de ellos y asociado a lo que estás diciendo, el silencio. Los esenios se retiraban a hacer silencio, que tiene que ver mucho con esto de no hablar de más y saber lo que decir y en el momento adecuado. Entonces, Sí. entiendo que estas comunidades ya lo habían entendido a eso, ¿no? Que no eran muchos, pero eran. Eh, Sí. entonces, bueno, un poco me fui a ese tema que me parece que tenía mucho que ver, ¿no? Así es, Gilda. De hecho, lo hicieron, ya estaban muy separados de fariseos y saduceos, pero una vez vino Jesús, la separación fue aún más profunda, al punto que ellos se aislaron totalmente, porque siendo que eran parte de la, digamos, del pueblo judío en sí mismo, el pueblo judío tenía sectas, así les denominan, genéricamente, fariseos, saduceos, y cada secta creía en una cosa, pero los esenios no estaban de acuerdo con la venida de un Mesías militar y políticamente poderoso. No. Rechazaban completamente la idea, en tanto los demás judíos en general lo que esperaban era justamente eso, Mesías, que significa el enviado o el ungido, bueno, del Dios del Antiguo Testamento, tenía que conferirles el control absoluto del territorio, no solo el de Israel y Palestina actualmente en disputa. El mapa original era más amplio, tomando Irak y otros territorios, pero realmente era el planeta entero, que esto es lo que la gente todavía no, pues no sabe, pero las promesas que le hizo el Dios del Antiguo Testamento a su pueblo fue de una tierra, no solo la tierra de los eh, cananeos, jebuseos, los demás pueblos, sino la tierra, la tierra.
Y sucede que ellos esperan que el Mesías les confiera el control absoluto. Los esenios no estaban de acuerdo con eso. Cuando Jesús vino y su enseñanza se amplió prácticamente por todo el alrededor del Mediterráneo, llegó a Asia y a muchas partes, ellos abrazaron esa enseñanza y se apartaron para esperar la llegada de un verdadero. Ellos ya no lo entendían como Mesías, sino como el verdadero Cristo, que no les ni iba a gobernar ni a conferir poder de ninguna categoría, sino que por el contrario, iba a conceder la libertad absoluta del Espíritu por medio de la verdad, porque Jesús dijo, la verdad os hará libres. Ellos entendieron que esa verdad era interna, que era lo que tenían que descubrir dentro de sí mismos. Por eso ellos hacían silencio. El silencio es un recurso, no es un fin, no es una finalidad, es un recurso para poder estudiarse a sí mismo, para poder explorarse por dentro en su interior, en el ser, y eso era lo que ellos hacían. Por eso se convirtieron en unos magníficos sanadores. Sí. Ellos comprendían las funciones del cuerpo asociadas al espíritu que lo animaba y curaban a las personas primero espiritualmente y en consecuencia físicamente como Jesús se los había enseñado. Los esenios entonces, sí, digamos que se sabe poco de ellos, pero eran la maravilla de haber entendido la enseñanza verdadera del ser interior y buscaron por medio del silencio, de la oración y de la práctica de la bondad al prójimo el poder cultivar esos atributos que Jesús había enseñado. Tenían un legado egipcio, ¿verdad, Gabriel? Lo que pasa es que Egipto la cultura egipcia permeó sobremanera al pueblo hebreo. Recordemos que el pueblo hebreo, de acuerdo a lo que nos han contado, pero también de acuerdo a la misma historia de los egipcios, existió un pueblo que estuvo más o menos durante 200 años establecido en Egipto. Los judíos dicen que eran ellos, el pueblo hebreo. Los egipcios dicen que eran los Itznos, un pueblo semítico, o sea que sí, es posible que hayan sido los hebreos, pero la historia, esto es, digamos, un tip de historia, es un pequeño paréntesis. Sí. Los hebreos cuentan que fue la llegada a Egipto a través de José, uno de los 12 hijos de las tribus de Israel mismo, que es Jacob, y que le abrió la puerta a sus hermanos para que llegaran, y él tenía un puesto alto en el gobierno del faraón, entonces les concedió estar allí, y luego comenzó todo el periplo que entró Moisés después, años después, para llevárselos de Egipto, porque ahí ya los habían esclavizado. Bueno, toda esa historia. Los egipcios cuentan otra cosa diferente, que este pueblo entró por la fuerza, que tomó por la fuerza al país y se estableció ahí por la fuerza y luego ellos lograron echarlos. Ahí están esas dos historias que Y bueno, pero la historia la coinciden escriben los que totalmente. ganan, dicen. Exactamente, entonces ahí están esas dos historias en conflicto, pero quedémonos con que sí hay influencia por esa razón de Egipto sobre el pueblo hebreo e indiscutiblemente, en este caso, sobre los esenios. Pero Ujú. aún así predominó, porque hay algo con la verdad, Gilda, y todos los que nos están escuchando. Desmantela completamente lo que se creía que era verdadero. Cuando ya se reconoce y se confirma, no necesariamente con pruebas científicas, hay verdades que no son necesarias confirmar en un laboratorio, sino que ya tú sabes que son ciertas porque eres capaz de discernirlas internamente sin ser susceptible de ser engañado. En la profundidad tú lo reconoces con tu alma. Los esenios reconocieron la verdad de Cristo con el alma propia y así desmantelaron muchas tradiciones, muchos paradigmas, muchas ideologías de su época, de los pueblos que tuvieron influencia sobre ellos, en este caso también los de Egipto. Sí, Ejemplo de esto, el panteón de dioses que tenía Egipto se cayó claro. completamente a raíz de ello. Sí, significativo, porque aparte ellos eran, se consideraban hijos de la luz, ¿no? Entonces, como que eran diferentes porque ellos no entendían la cantidad de idolatría que había, estaban totalmente, sí, en oposición. Exactamente. Bueno, tengo más preguntas, entonces voy a seguir con otro tema también, pero es importante por ahí cómo juega la conciencia crística, ¿no? Que es parte de lo que veníamos a hablar en este cambio.
que necesitamos de paradigma. ¿Vos creés que hay un porcentaje de la población que está teniendo noción de eso? ¿Se percibe? Porque yo noto que hay muchas más preguntas. Yo trabajo con sesiones personales, con personas que vienen a preguntarme para acompañarme emocionalmente. En todas ellas tengo un común denominador que es como la noche oscura del alma, cuando como que no sienten que las cosas materiales ya les alcanza. Entonces, por un lado, hay preocupación porque tenemos mucha gente así, pero por otro lado es bueno porque me parece que es ahí el punto de inflexión donde quizás se produzca un despertar. Entonces yo te pregunto, desde la conciencia crística, que es la que supuestamente es el único camino que hay, ¿cómo ves que podemos evolucionar? Para eso tenemos que comprender qué significa conciencia crística. Y si hablamos de crística, estamos hablando de Cristo. Y si estamos hablando de Cristo, estamos hablando del vástago de un Padre, el Padre eterno. Jesús dijo que Él hacía la voluntad del Padre, no la propia. Si hablamos de Cristo, estamos hablando de una madre para todas las personas que quieran investigarlo. El Padre nuestro original no decía Padre nuestro que estás en los cielos. La traducción literal del arameo era Padre Madre del cosmos y del universo. Padre Madre, como una sola palabra, Padre Madre. Es decir, que Cristo tiene una procedencia de Padre Madre, que son seres espirituales indiscutiblemente creadores. Él tiene la substancia de ambos. Cuando hablamos de conciencia crística, estamos trasladando toda esa fuente que creó el universo dentro de nosotros. No es cualquier cosa, no es una corriente de pensamiento, no es una ideología, no es un libro que me leí, es el todo dentro de mí. Entonces, hablar de despertar de conciencia crística, yo pienso que son palabras mayores, pero qué maravilla. Vamos a hablar de ello desde el poco conocimiento que podamos tener, pero desde la poca o mucha experiencia que nos pueda permitir comprender esto. Primeramente, ese Cristo, la gente lo confunde con Jesús y ese es el primer error del cual nadie tiene la culpa, Muy sino bien. quienes buscaron a través de una enseñanza religiosa hablar de Jesús y todo se deformó, todo se trastocó. La gente cree que Cristo es una persona de cabello largo, de barba, y sucede que no es así, porque antes de Jesús, Cristo ya existía. Cristo no tiene cuerpo, Cristo no necesita carne, Cristo es anterior al planeta Tierra. Cristo, de hecho, es anterior a la creación de cualquier sol o galaxia en el universo. ¿Por qué? Está escrito en el libro secreto de Juan, para quienes quieran leer, que el Cristo, no Jesús, hizo todo mediante el verbo y es el inicio de la creación. Por eso es que Juan, el apóstol, escribe: al principio era el verbo era con Dios. Ah, entonces ese verbo se posiciona allá antes de mi existencia. Como tal, cuando Jesús viene a la tierra, Él lo que encarna es ese verbo. El verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Que la conciencia crística, que es la conciencia de un ser que era capaz de comprender el universo, que iba a crear antes de hacerlo, es la conciencia capaz de entender que necesitaba darle vida a la hormiguita, al pajarito y a la florecilla del cual se iba a alimentar el pajarillo. Esa conciencia contempló todo meticulosamente todo y por amor interconectó toda la vida para que fuera interdependiente entre sí y coexistiera en todos los mundos. Esa maravilla de conciencia es una sabiduría demasiado alta que nuestras mentes no comprenden. Bien. Esa conciencia crística la tenía Jesús. Jesús no era cualquier persona. Totalmente claro, porque Total. es verdad que uno confunde eh, como que fuera lo mismo. Y en Sí. realidad, como lo estás explicando muy claramente, también podemos pensar que esa conciencia crística es parte de Dios, o es Dios mismo expresándose. Pensemos que es la conciencia de Dios. Es Por una eso digo que son palabras mayores. palabras mayores. Pero ahora convirtamos eso que es mayor en algo que deje de ser inalcanzable. Porque Jesús mismo fue el que dijo: vosotros sois dioses.
Totalmente. me veis hacer a mí, lo podéis hacer. Entonces, ahí se comprende que la venida de Él es un plan de enseñanza para que los hombres de la tierra, que fueron creados con la capacidad de contener la conciencia creadora dentro de ellos, dieran un paso hacia adelante porque estaba estancada esta humanidad y todavía lo está en asuntos de violencia, en asuntos de guerras, en asuntos de muerte, de caos, donde la conciencia crística no tiene cabida porque de la conciencia crística no procede el odio, ni la disensión, ni la guerra, ni la muerte. Y eso es lo que sucede en la tierra. El hombre tiene que pasar del odio al amor si quiere llegar a tener esa conciencia. De la estupidez de no entender a nadie a la comprensión de entenderlo todo si quiere tener esa conciencia. Entonces no es que sean palabras mayores como que nadie puede acceder, es que nos toca hacer un esfuerzo titánico por abandonar la forma en la que se procede aquí para proceder según la enseñanza de ese hombre, que ahí sí entra la conciencia crística en un hombre que se llamó Jesús. Por eso le decían Jesús, el Cristo. Tenía el Cristo, pero pensemos que Siddhartha Gautama también logró tener el Cristo. Siddhartha Gautama, el Cristo, pero allá no se llama Cristo, se llama Buda. Pero Buda es equivalente a decir Cristo en el sentido esencial de esa palabra. Es decir, que pueden existir otros Cristos, pero el mayor de todos es Jesús en el sentido de que el 100% de la conciencia crística estaba dentro de él. Él no necesitó meditación de años en el silencio, él nació con ella. Siddhartha Gautama tuvo que hacer un esfuerzo por iluminación. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por iluminación. El anciano de Días es un ser que vino aquí como Jesús y ya tenía todo el proceso de iluminación consumado. Cuando vino aquí estaba listo. Por eso el plan es enseñarle a esta humanidad a iluminarse desde adentro y ahí podemos hablar de conciencia crística. Era una palabra muy grande, claro que sí, la explicación es clarísima, pero esto sirve para ubicarnos en el contexto, ¿no? Porque todos los que escuchan, y me incluyo, no tenemos todo claro, no tenemos todo claro, y por eso justamente nos encanta escuchar. Y ahora quería preguntarte, porque sé que vos sos un estudioso de las profecías en general, y por supuesto nos interesan todas, pero la de Solari Parravicini, que es como muy significativa. Me encantaría preguntarte si hay alguna psicografía que esté representando el momento de hoy, estos tiempos, y cuál sería. Sí, wow, hay varias. Hay varias. Bueno, infortunadamente no tengo preparada aquí ninguna para mostrar, pero voy a tratar de ilustrarlo verbalmente para que la gente lo pueda después investigar. Parravicini dice que el pez surgirá triunfante después del 2002, que es un periodo, una etapa, no es un año calendario, es una etapa en el que muchos sucesos deben darse de estos que la gente llama apocalípticos, que como tal no es que sean todos malos, pero sí están implicados con los asuntos de guerra actualmente sucediéndose en el planeta. Esta profecía dice que la puede encontrar y todo el que quiera investigar con ese enunciado, el pez surgirá triunfante, muestra un águila antropomorfa, digamos que tiene cuerpo humano, pero tiene una corona de águila, un pico de águila y es representativa de la invasión que Solari también dice que existe aquí extraterrestres. De hecho, tiene muchísimas profecías que hablan de los extraterrenos, pero la fuerza luciferina, satánica, porque Satanás es eso, son esas fuerzas que invadieron la tierra, em, está representada en esa mujer águila que van a ver allí. Y hay un pez que se están disputando entre sí, otra mujer que tiene atuendo de cóndor. El cóndor es representativo de la reina del sur, de América del Sur, que es parte de la jerarquía del cóndor, que son huestes estelares que en este momento existen, asistiendo a la humanidad terrestre desde hace miles de años en conocimiento, en profecías, de ellos vienen las profecías. Y, por supuesto, cuando hablamos de Miguel Arcángel, cuando hablamos de cuatro seres vivientes del Apocalipsis, cuando hablamos de Leo, Tauro, Escorpio, Acuario, estamos hablando de esa jerarquía del cóndor. Conclusión. En este momento la humanidad se encuentra en la mitad de una disputa entre dos fuerzas. Esas dos fuerzas en la Tierra, se ve una y la otra no se ve. ¿Cuál se ve más?
la del águila, porque el águila es la OTAN. El águila son todos los países bajo el gobierno del pueblo del cual los esenios se quisieron separar. Y al buen entendedor, pocas palabras. El águila está comandada por Estados Unidos aparentemente y su eslogan, perdón, su símbolo patrio es el águila, pero realmente detrás de ellos está ese pueblo específicamente ordenando todos los asuntos de la OTAN y esa es la gran águila sobre la Tierra, una invasión extraterrestre. Pero también logró penetrar los países comunistas porque no es sorpresa para nadie que el comunismo fue una invención del pueblo de Israel. Marx pertenecía a ese pueblo. Marx era judío. Es decir, que hace parte de esa doctrina del águila y ya penetró China, penetró Rusia, penetró Corea del Norte. Y ahí tenemos el bloque comunista frente al bloque capitalista. Todo eso es el águila. Este planeta está gobernado por las fuerzas del águila. Por eso. ¿Dónde está el cóndor? El cóndor somos nosotros. Y eso para las personas es como así, una fuerza tan poderosa que tiene bombas nucleares, gobiernos poderosos, y nosotros somos el cóndor, que no tenemos nada en estos países que son pobres, cosas de esas puede pensar la gente. No, el cóndor es una organización extraterrena también, a la cual la humanidad terrestre pertenece por linaje, por sangre. Nosotros somos herederos de las facultades espirituales de los hombres de las estrellas y la misma sangre que corre por las venas de ellos corre por las nuestras, solo que se nos olvidó. Eso se llama estar dormido. Bajo esa condición, la jerarquía del cóndor se va a enfrentar con la del águila. Hay muchas profecías de Solari que están también en el Apocalipsis que hablan del mismo nivel viene a la tierra. Los indios Hopi también lo refieren. Esta guerra que va a ser primero espiritual, ya la estamos viviendo, pero luego la vamos a ver, es justamente el momento en el que, no estamos en ese momento, pero es el que le sigue a este momento. No, estamos en este momento. Acá hay alguien, Wizard se llama, el acuerdo de paz que se está firmando es el que hablan las profecías previo a la traición del acuerdo y la intervención de China. Muy fuerte comentario. No sé si quieres decir algo, porque lo acaba de poner. Que tengo que felicitar a la persona que comentó porque es muy estudiosa. Si está diciendo eso, entonces conoce las profecías que dicen que cuando se hable de paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Ha estudiado a Parravicini que explica que los amarillos o China son los que violan ese tratado. Todavía no hay tratados de paz con China. Primero vienen los de Medio Oriente. Esos son los que en este momento se están promoviendo desde los acuerdos de Abraham que van a refrendar dentro de poco. Exactamente estamos en ese punto, estamos en un punto de un terrible engaño para la humanidad. Un terrible engaño en el que se avecina un personaje que va a proponerse como el salvador de todos cuando logre poner paz donde nunca ha habido y la gente va a creer en él. Ese personaje viene de la manga del presidente norteamericano actual y por ahí ya se ha asomado un poco y las personas saben quién es. Infortunadamente, el mundo lo va a aceptar. Tal vez quienes están escuchando esto y sepan porque han estudiado cómo funcionan las trampas, no lo acepten. Pero la gran mayoría, cuando vean que se solucionan los problemas que los acongojaban, lo van a aceptar. Por eso es que tenemos de las maneras que podamos advertir sobre esto, porque quienes no lo acepten son los que tienen la oportunidad de supervivir. Recuerda la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo hacemos para enfrentar esto? Y yo respondí, no participando de la guerra. Esas personas que no lo acepten y no participen de la división ideológica son las que tienen el territorio y la oportunidad para supervivir a a una gran confrontación que va a existir debido a ese gran... Siempre decimos que ojalá no suceda, pero yo te vengo escuchando hace mucho tiempo y lamentablemente va siendo tal cual. Pero bueno, en cuanto a las psicografías que estabas hablando, también he escuchado que hablaste de Argentina y principalmente de Neuquén. En algunos vivos que te he escuchado, vi inclusive gente que está trabajando en Neuquén. ¿Qué podés decir de este lugar? ¿Por qué Neuquén, no? Porque en realidad siempre hablaste de América del Sur y de Argentina también, pero de Neuquén también escuché hablar. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, primeramente pienso que los argentinos
deben buscar muchas respuestas frente a las profecías de Solari que los señalan específicamente, y en este caso la de Neuquén. Dice que va a ser un faro de luz que se va a establecer allí. Y se sobreentiende que no es literal, que esa luz tiene que estar dentro de las personas. Entonces sí, sí podemos decir muchas cosas de esa luz. La luz dentro de los hombres no es visible como la de las lámparas que nos iluminan. Esa luz solo se manifiesta cuando hay bondad, cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay libertad, cuando hay albedrío y cuando hay justicia y cuando hay verdad. A la ausencia de cualquiera de esas, la luz desaparece. Vienen las sombras, la ruina de la mentira y la miseria de la vida de los hombres que viven de acuerdo a ella. Por lo tanto, he pensado que debe suceder en Neuquén algo con quienes vivan o se instalen allí de Argentina, que haga que haya una concentración de individuos muy especiales y muy ejemplares y muy silentes en su desenvolvimiento general, pero su obra es la prueba fehaciente de la luz que tienen. Si es un faro, hay muchos que tenemos que aprender de ellos. Seguramente de ahí van a salir muchos guías en los tiempos difíciles que se avecinan. Van a salir muchas personas con capacidad de decisión emergente de alta sabiduría. Eso es luz. Y en medio de tantas tinieblas, eso se necesita. Si vemos un faro, es que a lo lejos se puede ver cuando los barcos están llegando, el faro alumbra para que no se choquen con nada. Quiere decir que estas personas nos van a alumbrar el camino para que no nos perdamos. Esa maravilla debe suceder en Neuquén. Otras respuestas existen ya en manos y en el corazón de los argentinos que son responsables de esas profecías también. Y con respecto a Argentina en general, porque es verdad, antes de yo encontrar a Solari Parravicini por allá en el año 2012, ya sabíamos de la Reina del Sur, que era Suramérica, y sabíamos que iba a ser el centro del remanente refugio para la humanidad en tiempos de guerra. Sabíamos muchas cosas por otras profecías, pero cuando Parravicini aparece, para nosotros, se convierte en la descripción de cómo sería todo eso. No lo sabíamos. Y él dice, Latinoamérica, hogar mundial será. Dice, y hay profecías específicas para cada país. Y el que más tiene es Argentina, samaritana. O sea, mucha gente va a ayudar a otros de esa forma abierta y transparente y no conveniente, como hablamos hace un rato. O sea, por amor, puro, puro amor. Dice que va a ayudar a la gente que huye de la quemazón, al sin hogar, al herido, al huérfano. Extenderá la mano y que la población de Argentina aumentará. Cuando yo empecé por primera vez en Argentina, por allá en el 2019, antes de pandemia, Sí. a hablar de estas profecías, me encontré que muchos argentinos no recibían con agrado estas profecías porque lo comprendí, porque era como repetir la escena de la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina se llenó de migrantes y no quieren. Bueno, yo puedo entender eso, pero es que esto no es así. Esto es diferente. La Tercera Guerra Mundial no va a ser como la Segunda. La Tercera Guerra Mundial va a destruir Europa, destruirla, que va a quedar inhabitable, va a destruir Asia. Una bomba nuclear cuando estalla mata todo, no solo gente, mata ríos, mata árboles, mata animales, mata todo y lo deja inservible por 20 años. Si vos sentís que eso va a ser así, Refugiar aquí. ¿vos no sentís que puede haber alguna probabilidad de que eso no suceda? Me gustaría mucho decir que sí. A mí también. Son A mí también. hace unos 50 años, yo diría sí. Y no lo diría por una opinión personal o un deseo interno meramente. Lo que pasa es que las profecías advierten, de hecho no las profecías, los hombres de las estrellas, específicamente hombres de las Pléyades, ellos dicen provenir de un lugar llamado Shiel-Hop. Las Pléyades pertenecen a ese lugar. Ellos dicen que intentaron, a través de diversos llamados, advertir a las personas de la tierra lo que ocurriría si no retomaban el camino del corazón. Y fueron múltiples los llamados en distintas épocas y en distintas civilizaciones, y el hombre no atendió el llamado. Violó el tratado sempiterno de la vida, dice así en la profecía de los 9 tiempos. Se apartó del camino del corazón y se alejó de la verdad. Por lo tanto, la consecuencia es tal que el orgullo y la soberbia del hombre serán barridas hasta el polvo. Conclusión, esto lo hubiésemos podido evitar antes. Si la humanidad de las naciones no fuese tan susceptible de ser engañada y atraída a discursos de odio en contra de otros e ideologías que los sumergen en ellos. Si se hubiese
abstenido para practicar más la bondad, entre ellos el amor y la enseñanza crística de la que hemos hablado, realmente este futuro no existiría. Desafortunadamente, esta realidad es la que hay. Y en esta realidad hay 16.000 ojivas nucleares en manos de los países poderosos. No sabemos cuánta tiene China. Y las profecías que refieren que se van a enfrentar hablan que esto es inminente. Conclusión, es preferible decir cuál es la realidad para que las personas puedan enfrentarla, a decir, no, tranquilos, no te angusties que nada va a pasar, vive tu vida, porque te bajas la vibración si piensas en estas cosas. Es que a veces personas me han dicho eso. Sí, sí, es No, verdad. aquí no se trata de pensar bonito, se trata de entender a qué me tengo que enfrentar. Y esto ya está pasando, esto ya empezó, solamente que en la escalada el uso de armas nucleares es lo último que sucede. Estamos en guerra comercial actualmente. La guerra comercial es una realidad y es uno de los mecanismos para someter a países adversarios. Si funcionan, magnífico. Si no funcionan, vienen los bélicos. Y si Estoy tomando agua. funcionan, aumentan las fuerzas. Necesité tomar agua, porque en realidad siempre te escuché y yo sé que vos pensás de esa manera. De hecho, yo hace bastante, en esa reunión que tuve con mis amigas que nos juntamos para escucharte, porque creo que fue una transmisión privada la que diste. Eh, una de las primeras, ¿te acordás que donde estabas exponiendo todo esto y hasta habías mostrado un mapa y demás? Em, Sí. y yo dije, qué lejos que puede estar, ¿no? O que no. Y vos fíjate, estamos hablando de esto y como consecuencia no sabemos si la historia se va escribiendo ajustándose a la profecía o es que la profecía se está cumpliendo. A veces es como que te confunde, ¿no? La situación. Pero yo te agradezco porque en el fondo siento que mi deseo más profundo es que no suceda por todo lo que se puede llegar a vivir a nivel extremo. Pero bueno, elevemos entonces esa intención. Por el contrario, yo te agradezco que puedas comunicarlo porque en realidad lo que estás haciendo es, mira, yo sé esto, te cuento. Fíjate si tenés que estar ahí o no tenés que estar ahí, ¿no? Que también era una de las cosas que vos comunicabas para que la gente tenga entendimiento. Ninguna profecía es desesperanzadora por el hecho de advertir estas cosas. Lo que hace la profecía es advertir de una fuerza oscura que está aquí y de las cosas que esa fuerza hace. Realmente es el acto más profundo de amor que a este planeta hayan llegado profecías, porque si no fuese por esa información estaríamos completamente perdidos sin saber qué es lo que ocurre y quiénes son los responsables de lo que ocurre aquí. Pero la profecía nos dice, mire, aquí hay un dragón, se llama así, 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 está ubicado así y hace esto y hará guerra, reunirá a Gog y a Magog y está cifrada en toda en la amplitud de la profecía. Como tal, si eso está escrito allí es para comunicarlo con la finalidad de que la gente se salve, no de que perezca. Esa es la Exacto. maravilla de la profecía. Entonces quería hablarles de eso, de la palabra salvación que siempre procuro abstenerme de utilizar porque está muy permeada de creencia, de religiosidad. La han empleado mucho para este tipo de cosas emparentadas con el engaño. Pero salvarse realmente es que aunque esa guerra suceda, yo no perezca. Pero para que eso suceda no es suficiente con tener una chacra, creo que le llaman en Argentina, o una finca, un pedazo de tierra cultivada en una montaña alejada de la guerra. Eso no es suficiente, eso es un engaño también. Las profecías advierten claramente que la preservación de la humanidad, supervivencia eterna, lo denominan las profecías, depende específicamente de las cualidades internas de los individuos, porque éstas lo facultan con una inteligencia muy alta para sortear esos acontecimientos y poder permanecer. Y esa maravilla de inteligencia está asociada con el amor, la verdad, la comprensión, el perdón y la libertad. Y esa necesidad de cultivar estos atributos de forma real es la verdadera preparación para supervivir a esta guerra. En conclusión, quienes logren esa maravilla dentro de ellos, ¿qué importa que haya guerra?
Las fuerzas que crearon el planeta Tierra restaurarán lo que estos individuos dañen con su guerra, siempre y cuando haya una humanidad que logre sobrevivir y merezca un nuevo tiempo y una tierra restaurada sin más tinieblas. Conclusión, las profecías nos marcan un horizonte muy claro hacia el cual caminar. Ya queda en nosotros decidir si caminamos hacia allá o si nos vamos por el camino que este mundo nos ha impartido, porque las profecías nunca violentan el albedrío de nadie. Te muestran el panorama y tú eliges. Por lo tanto, no es un futuro escrito innegable, sino una advertencia y el anuncio de algo muy bueno, siempre y cuando tú hagas las cosas bien. Y ahí está entonces lo que tenemos que saber. Es un poco el mensaje de Jesús, ¿no? Todo, Él nos venía preparando para todo esto, pero que tenía que ser interno, ¿no? Totalmente. Bueno, yo quiero cerrar, así que también respeto tu tiempo. Quería agradecerte nuevamente, como siempre lo hago, y quería hacerte la última pregunta. Si tuvieras a Jesús frente a vos, ¿qué le dirías? Mm, Qué gran pregunta. Yo creo que no le diría nada. Solamente, si él me lo permite, me acercaría a él para seguirlo y aprender. Yo no tengo nada que decirle. Más bien lo escucharía. Y ojalá me permitiera él seguir sus pasos. Eso es todo. Fue emocionante. Sí. Primera vez que me preguntan eso y me parece que es una gran reflexión. Gracias, Vilda. Gracias a vos por tu tiempo, por tu dedicación, por tu humanidad, por mostrarnos un nuevo humano. Tengo la piel de gallina. Agradezco a todos los que están presentes. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima porque es un gusto y siempre estar comunicado con vos porque seguimos aprendiendo. Siempre aprendo con vos. Gracias. Saludos a tu familia que siempre tan amable me responden. Te mando un beso muy, muy grande y, y bueno, nos quedamos con las últimas palabras. Un abrazo muy grande para ti y para todos, Gilda. Muchas gracias. Saludos y gracias a todos los que estuvieron presentes.